Hola hermanos, el día de hoy 11 de octubre del 2023 celebramos la memoria, no es una memoria obligatoria, pero cómo no vamos a hacerla, de San Juan 23, Angelo Giuseppe Roncalli, ese era su nombre, ¿no? Nacido en Soto il Monte, así se llama, en 1881, así se llamaba el pueblito, donde era de una familia muy sencilla, muy pobre, realmente viene de los estratos, llamémosle así, más sencillos, más laboriosos, porque venía de una familia pero muy dada al trabajo, ¿no? Y así que, vamos, él, como les digo, nace ahí, hizo los trabajos propiamente como de un pastorcito. El Sotilmonte, perdón, es en la zona norte de Italia, no es en la Lombardía. Y fíjense, una familia numerosísima, ¿no? Porque fueron 13 hermanos, él era el cuarto de esos 13 hermanos, su papá se llamaba Juan Bautista, se llamaba Giovanni, por eso él dice que él se puso Juan en el momento de la elección como papa, por su papá y también por su párroco, porque su párroco se llamaba Juan. Bonitos nombres, ¿verdad? Sin duda que sí. Y también su mamá se llamaba Mariana Julia, se llamaba la mamá. Bueno, y ya les digo, ellos sencillamente eran trabajadores del campo, pero tenían una vida religiosa extraordinaria. Su párroco hizo muchísimo bien en la formación de Angelo y le hizo grandísimo bien porque él era un muchacho inteligente. Luego entra en el seminario de Bérgamo. Quien le ayuda a entrar en el seminario de Bérgamo va a ser su tío, porque su papá le va a decir que él no tenía los medios para enviarlo al seminario y entonces uno de sus tíos será el que le ayuda. Bueno, algunas cosas que hay que saber sobre su vida, ¿no? Él estuvo en la orden terciaria franciscana, ¿no? Él fue terciario seglar franciscano también. Bueno, ya les digo, estuvo ahí, terminó sus estudios pues ahí en el seminario de Bérgamo, pero se traslada a Roma. Él estudió en el Pontificio Seminario Romano, ahí estuvo él. Tuvo que hacer el servicio militar, creo que un año al inicio, entre 1900, no ha estado, gracias a Dios, todavía no había empezado la Primera Guerra Mundial, sino que le toca a inicios del siglo XX hacer el servicio militar. Luego se doctoró en teología, él era doctor en teología en 1903. Y fíjense, realmente interesante, porque uno de los profesores que lo examinó en el momento de la defensa de la tesis se llamaba Eugenio Pacelli, sí, Pío XII, para que vean ustedes más adelante. Fue ordenado sacerdote en agosto de 1904 y ahí en la iglesita que está en la Piazza del Popolo. Y bueno, ya les digo. Y entonces, aquí viene el detalle, empieza su obispo, que era Radini Tedeschi, el obispo de Bérgamo, él lo lleva como secretario. Y entonces ahí empieza, se quedó al mismo tiempo enseñando en el seminario, era profesor de historia, como lo ven desde ahí, era profesor de historia, era profesor también de patrología. Y bueno, ya les digo, realmente lo que le marcó a él la vida en ese momento va a ser la figura de su obispo. Definitivamente don Giacomo le va a hacer muchísimo bien. Bueno, fíjense, estuvo en la Primera Guerra Mundial como capellán militar. Él pasa a encargarse de la obra en Roma, de la obra de la propagación de la fe, de Propaganda Fide. Y entonces ahí lo nombran monseñor, pasa a ser prelado doméstico del Papa Benedicto XV. Empieza el asunto. Durante el tiempo del Papa Pío XI, uy Dios mío, ¿cuánto tiempo voy a hablar yo de Juan 23? Es uno de mis santos preferidos, así que tengan un poquito de paciencia. En 1925 es designado como arzobispo de Areópoli, y es enviado a Bulgaria. Allá estará. No iba propiamente como nuncio apostólico, porque en ese momento no había relaciones completas y plenas, sino que va como delegado allá, y entonces ahí él entra en contacto sobre todo con los ortodoxos. Él va a tener siempre una muy buena relación con los ortodoxos. Luego, entonces es delegado apostólico, como les digo, porque, bueno, primero solamente estaba como encargado de negocios y luego logra ser delegado apostólico en 1931, pero vaya que pasó tiempo para eso, ¿no? Casi 6 años ahí en Bulgaria. Y ya les digo, pero es una relación muy linda con los ortodoxos. Y luego, en 1934, lo mandan a Turquía,
como delegado apostólico en Turquía, como vicario apostólico en Estambul y como representante también ante Constantinopla y por lo tanto, fíjense, delegado apostólico para Grecia. Ahí se encontraba cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Y ya sabemos todo el bien que hizo, realmente extraordinario, salvando cualquier cantidad de judíos. Por Dios, ¿verdad? Todo lo que hemos escuchado en estos días de lo que está pasando en Israel, Dios mío, ¿cuándo va a parar esto? ¿Cuándo va a parar esto? Son hermanos, hombre, si son de la... Ustedes agarran el ADN de los palestinos y el ADN de los judíos, de los israelitas, y se van a dar cuenta que realmente hay muchísimas cosas en común, por Dios. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, al final ya de la Segunda Guerra, en 1944, el Papa Pío XII se da cuenta a dónde hay que mandarlo y lo manda a Francia. Porque en Francia es donde empiezan a darse los vínculos entre los diferentes embajadores, incluido el embajador de la Unión Soviética. Hay unas historias simpáticas con respecto a esto, ¿no? Y él se consigue al mejor cocinero que había en Francia en ese momento, en París, lo contrata y entonces las grandes comilonas, oigan, eran ahí se hacían. Pero lo que andaba buscando él era unir al embajador de la Unión Soviética con el embajador de Estados Unidos, y eso fue lo que fue logrando. En 1953, es nombrado patriarca de Venecia, ¿no? Y entonces ahí pues lo crean cardenal, perdón, el Papa Pío XII, y lo nombra arzobispo de Venecia. Bueno, y vamos. Ay, señor, un montón de cosas que podemos decir, ¿no? Pero bueno, en 1958 es elegido el Papa y toma el nombre en octubre de en octubre de 1958 es elegido Papa a los 77 años, un Papa de transición, ya lo sabemos, era un Papa que no iba a durar mucho, así que por lo tanto, gracias a Dios que no iba a durar mucho, pero todo lo que hizo, Señor Jesucristo, convocó al Concilio Vaticano II, las encíclicas de él, la Pacem in Terris, la Mater et Magistra, con una visión clara sobre el diálogo. Fue el primer Papa que salió de Roma, después evidentemente del Beato Pío IX, fue a Loreto, fue a Asís, es decir, empezó a salir. Pablo VI será el que va a salir mucho más, pero piensen, es eso todo el asunto. Inauguró el Concilio Vaticano II un 11 de octubre de 1962. Hay que invocar a San Juan XXIII, por Dios, porque ahorita está el sínodo, y entonces, y de hecho del concilio nacerá la idea del sínodo de los obispos. Como Papa, el Papa bueno, el Papa de la sonrisa, el Papa que con su oración detuvo la crisis de los misiles en Cuba. Por favor, o sea, me puedo pasar aquí evidentemente largo rato, su trabajo extraordinario, el carácter de él ecuménico, la búsqueda de diálogo con los hermanos separados, sobre todo con los ortodoxos, porque él tenía evidentemente ese amor por los años que había vivido ahí en Sofía. Bueno, evidente, hay un montón de detalles con respecto a él, que mejor por el tiempo, oigan, ya hablo muchísimo, ¿no? Fue beatificado, bien lo recuerdo yo, esa beatificación fue junto con el Beato Pío IX durante el jubileo del año 2000, yo estuve en esa beatificación y tuve la gracia también de estar en la canonización para el 27 de abril del 2014, solo que esa canonización fue el Papa Francisco, y ahí canonizó junto a San Juan XXIII, un tal San Juan Pablo II. Vamos a las lecturas. Jonás, terminamos de leer a Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra, pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos, que no son responsables, y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un niño caprichoso.
Ese Jonás es un profetía de esos que honestamente está enojadito porque el Señor es bueno. ¿Se acuerdan de hace 4 domingos? Vas a tenerme envidia porque yo soy bueno, le dijo el Señor a aquel trabajador que llegó a reclamarle que le habían pagado igual que el que había llegado a última hora. ¿Se acuerdan? Bueno, Jonás es, no, que esto es lo que yo sabía, es lo que yo me temía, que tú eres bueno y compasivo y misericordioso y que los ibas a perdonar. Es que ya me lo imagino, un niño así terco, que se pone rojito, chelito dicen en mi pueblo, porque así está molesto con Dios. No vale la pena vivir, prefiero morir a vivir. El medio suicida, pero por caprichoso, ya por no tener el corazón de Dios, por no creer en el corazón de Dios. Es una cosa terrible esto, ¿no? Nos puede pasar, oigan, a veces nos molesta la manera de ser de Dios y no podemos actuar de esa forma, hombre. Fíjense, no voy a tener yo compasión, dice, te enojas por una hiedra que hoy en la noche, un día crece y a la noche siguiente desaparece. Y yo voy a tener compasión yo por 120,000 personas. Ahí está el detalle, ¿no? Miren, prefiramos siempre la misericordia de Dios, oigan. Eso por encima de todo, hay que dejar a Dios ser Dios. Vamos, el Evangelio, Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos, el Señor Jesús con el ejemplo motiva a los discípulos para orar. Enséñanos a orar. Qué bello. Hay un canto de los hermanos de Cairoy, ¿no? Que se llama así, Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios, que me encanta eso, es un canto muy bonito. Pero digo, qué bien nos viene que captemos la importancia de que nos vean orando. Ay, sí, para que sepan que oramos. No, para que motivemos a la oración. Porque un día que Jesús, a saber cómo oraba, que inmediatamente generó que los demás, oigan, yo no puedo estar hablando de una cosa que no hago. O sea, eso sería hipocresía, ¿no? O sea, se trata de ser auténticos. Entonces, Jesús es modelo de oración. Lo que se espera de nosotros los sacerdotes es que al menos seamos personas de oración. Perdón, Padre, de todos los bautizados. Totalmente de acuerdo con usted. Todos deberían, ay Padre, pero es que fíjese que en mi casa a mí me cuesta orar porque la gente no quiere. Empiece, póngase usted solito por allá, que lo vean orando, que se note que hay momentos sagrados del día que usted los quiere determinar para estar con su Señor, para poder decirle, Padre. Ya notaron que en el caso de Lucas la versión del Padre Nuestro es muy reducida en relación al Padre Nuestro en Mateo, ¿verdad? Aquí no dice Padre Nuestro, solo dice Padre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino y se acabó, ¿no? No dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No está ahí, ya no está incluido. Y además no está tampoco, y líbranos del mal, no está incluido en el Padre Nuestro de Lucas. Ay, entonces, Padre, ¿cuál es la versión correcta? Esta y aquella, y la que rezamos, y punto. Es decir, el tema es que seamos capaces de reconocernos hijos de un Padre bueno y no nos encaprichemos como Jonás, que sencillamente, más bien deberíamos decir, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Jonás no quiso perdonar a los de Nínive, y usted y yo a veces resentidos porque éste hizo aquello, o dijo aquello, pensó aquello, y entonces ya nos la pasamos arruinándonos la vida. Les invito a hacer oración. Una oración de San Juan 23, a la Virgen, porque estamos en el mes del Rosario, y entonces me parece que siempre es necesario encontrar en ella la fortaleza. María, tú eres nuestra fortaleza. Oh María, espejo radiante de gracia y de pureza, que has disipado las tinieblas de la noche y nos has elevado a los esplendores del cielo. Sé propicia a tus hijos, dispón nuestros pensamientos para la venida del sol de justicia nacido de tus entrañas. Puerta del cielo, haz que nuestros corazones anhelen el paraíso. Espejo de justicia, conserve en nosotros el amor de la gracia divina, para que en la humildad y la alegría realicemos nuestra vocación de cristianos, que podamos gozar de la amistad del Señor en todo momento y recibir tus maternales consuelos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga Dios por intercesión de San Juan 23, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.